Su hijo la echó sin previo aviso, borrando décadas de amor. Un año después, ella regresó, silenciosa, serena. Y nada era igual. Él apenas reconoció en quién se había convertido. El aire estaba cargado de arrepentimiento y revelación. Bienvenida de nuevo, y disfruta la historia. Las palabras llegaron como dagas silenciosas, atravesando el corazón de Ruth, mientras permanecía de pie en la cocina que había limpiado miles de veces. ¿Por qué sigues aquí? Solo estás ocupando espacio. Su hijo Michael se alzaba sobre ella como una torre de desprecio, los puños apretados hasta que los nudillos se pusieron blancos, el rostro contorsionado en una mueca de asco que jamás había imaginado ver dirigida hacia ella. Sus ojos, que una vez brillaron con amor filial cuando era niño, ahora la miraban con la frialdad de un extraño, evaluando un objeto indeseado. En el marco de la puerta de roble que ella misma había pulido, esa mañana su nuera Sandra se recostaba con los brazos cruzados sobre su blusa de seda, una sonrisa cruel adornando sus labios pintados de rojo carmesí. Sus uñas perfectamente arregladas tamborileaban contra su brazo en un ritmo impaciente, como si estuviera contando los segundos hasta que Ruth desapareciera de su vista. El aire se sentía denso y cargado como antes de una tormenta eléctrica, con una tensión que había estado creciendo durante meses, como una infección invisible que finalmente había llegado a supurar. La cocina, que había sido su santuario durante décadas, de repente se sentía hostil y ajena. Los gabinetes de madera que había pintado y repintado a lo largo de los años, las cortinas de encaje que había cosido a mano, el pequeño jardín de hierbas en la ventana que cuidaba con devoción maternal, todo parecía testimoniar silenciosamente contra ella. Incluso la mesa de roble, donde había servido miles de comidas familiares, parecía acusarla de ser una intrusa en lo que una vez había sido su reino doméstico. Ruth bajó la mirada hacia el paño de cocina que sostenía entre sus manos temblorosas, las mismas manos que habían mecido a Michael cuando tenía fiebre alta, que habían cosido cada botón de sus camisas escolares con hilo dorado, que habían trabajado hasta sangrar en trabajos de costura nocturna para pagarle clases de piano que él había abandonado después de 2 meses. «No quise estorbar», murmuró con una voz tan suave que apenas se escuchaba por encima del zumbido del refrigerador nuevo que ella había ayudado a pagar con sus ahorros de toda la vida. Las palabras salieron como una disculpa automática, un reflejo condicionado después de meses de sentirse como una intrusa en lo que una vez había sido su hogar, donde había colgado fotografías de Michael, graduándose, donde había horneado pasteles de cumpleaños durante 35 años, donde había rezado cada noche por la felicidad de su familia. «Estorbar, has estado estorbando durante años», le espetó Michael su voz, subiendo de tono hasta convertirse en un rugido que hizo eco en las paredes de azulejos blancos que ella había fregado esa misma mañana. «Eres inútil, no puedes ni sostener un plato sin dejarlo caer. Rompes cosas, hablas demasiado, comes nuestra comida». Cada palabra era un martillo golpeando contra el cristal ya agrietado de su corazón. Cada acusación, una bala dirigida hacia los restos de su autoestima. Ruth recordó el plato de porcelana azul que había resbalado de sus manos artríticas la semana anterior, los pedazos desperdigados por el suelo como fragmentos de su propia dignidad, mientras Sandra había suspirado teatralmente y murmurado algo sobre viejas torpes, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. «Yo cocino, limpio, cuido de Ben. Cuando ustedes salen, lavo la ropa, mantengo el jardín». Intentó defenderse, su voz quebrándose como una rama seca bajo el peso de la injusticia.
Cada tarea que mencionaba era un testimonio de su utilidad, una evidencia de que no era la carga que ellos pintaban, sino una mujer que aún tenía mucho que ofrecer. ¡Basta! El grito de Michael resonó por toda la casa como un trueno tan fuerte que hasta los marcos de las fotografías familiares parecieron temblar en las paredes. Los platos en el fregadero tintinearon suavemente como si la casa misma se estremeciera ante la violencia de sus palabras. No me importa lo que hagas. Eres una carga, mamá. Una carga vieja y patética. Y quiero que salgas de mi casa. Esta noche. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo tóxico, envenenando cada rincón del espacio que una vez había sido refugio, hogar, el centro de su universo. Ruth se quedó paralizada sintiendo cómo su corazón se fracturaba en su pecho, como hielo quebrándose bajo el peso del invierno más cruel. Sus piernas temblaron y por un momento pensó que se desplomaría allí mismo, sobre el suelo de linóleo que había instalado con sus propias manos 20 años atrás. Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia la sala contigua, donde su nieto, Ben de 10 años, estaba sentado en silencio en el sofá de terciopelo verde, con su cuaderno de dibujos abierto sobre las rodillas. Los ojos del niño estaban enormes, como platos, llenos de una comprensión prematura del dolor que se estaba desplegando ante él, su pequeña mano congelada, a medio trazo, con un lápiz de color verde que temblaba entre sus dedos como una hoja en una tormenta de viento. Ben había estado dibujando lo que parecía ser una casa con un jardín lleno de flores, y en la ventana había dibujado 3 figuras él mismo, su abuela, y lo que podría haber sido un gato. Era una escena de perfecta domesticidad infantil, un contraste desgarrador con la brutalidad que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Ruth pudo ver que había escrito «Mi casa» en letras torcidas de niño en la parte superior del papel, y la palabra «casa» había sido borrada y reescrita varias veces, como si él también estuviera confundido sobre qué significaba realmente ese concepto. «Te crié», susurró Ruth, las palabras saliendo como un lamento desde lo más profundo de su alma. Era una declaración simple pero cargada de décadas de sacrificio, de noches sin dormir, cuando Michael tenía pesadillas a los 5 años de cenas preparadas con ingredientes baratos, pero cocinadas con amor infinito, de cuentos antes de dormir, leídos con voces divertidas hasta que se le ponía ronca la garganta, de besos en rodillas raspadas y abrazos cuando llegaba llorando de la escuela porque otros niños se habían burlado de sus zapatos remendados. «Te di todo lo que tenía. Trabajé dobles turnos para que tuvieras lo que necesitabas. Vendí las joyas de tu abuela para pagarte la universidad». «Sí, bueno, ahora te toca descifrar las cosas por tu cuenta», respondió Michael con una frialdad que helaba la sangre, como si estuviera hablando con una completa extraña, en lugar de la mujer que había sacrificado su juventud, sus sueños, su salud por él. Su rostro era el de un desconocido, como si todos los años de amor maternal y cuidado hubieran sido borrados por una goma invisible. «Tienes 1 hora, empaca tus cosas y vete». Se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo, sus pasos pesados resonando sobre el suelo de madera como una sentencia final, cada pisada alejándolo más del hombre que ella había criado para ser bondadoso y agradecido. Sandra le siguió, pero no antes de dirigir a Ruth una sonrisa que destilaba satisfacción cruel y triunfo malicioso, como si hubiera estado esperando este momento durante años, planeando y maniobrando para llegar exactamente a este punto. «Finalmente», murmuró lo suficientemente alto para que Ruth la escuchara, «podré convertir tu habitación en el vestidor que siempre quise». Sus tacones altos cliquearon contra el suelo en un estacato victorioso,
mientras seguía a su esposo hacia su dormitorio, donde probablemente celebrarían en susurros su éxito en deshacerse del último obstáculo para su felicidad perfecta. Ben comenzó a levantarse del sofá, su cuaderno de dibujos cayendo al suelo, con un sonido suave, las páginas abriéndose para revelar docenas de dibujos de su abuela Ruth en el jardín. Ruth cocinando, Ruth leyéndole cuentos, Ruth enseñándole a hacer nudos de marinero con cuerdas viejas. Sus pequeños pies descalzos apenas hicieron ruido sobre el suelo de madera mientras se acercaba hacia su abuela con los brazos extendidos, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar, porque había aprendido que llorar en esa casa solo traía más problemas. Pero Sandra apareció como una sombra vengativa, interceptándolo con un brazo firme y una voz cortante como vidrio roto. «Déjala ir», le espetó a su hijo su voz cargada de una autoridad cruel que no admitía discusión. «Ya no pertenece aquí, nunca perteneció aquí realmente». El niño se quedó inmóvil, atrapado entre el amor incondicional hacia su abuela y la obediencia forzada hacia sus padres, sus pequeños hombros temblando con el esfuerzo de contener sollozos que amenazaban con escapar. Ruth pudo ver en sus ojos la confusión de un niño que no podía entender cómo el amor podía transformarse tan repentinamente en crueldad, cómo las personas que se suponía debían protegerlo podían causar tanto dolor a alguien que él amaba tanto. Nadie la ayudó a empacar. Ruth se movió por la casa como un fantasma, recogiendo sus escasas pertenencias, con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener la ropa. Cada habitación estaba llena de recuerdos que ahora se sentían como puñaladas. La mecedora, donde había amamantado a Michael, la ventana desde donde había visto partir al autobús escolar cada mañana durante 12 años. El closet, donde había guardado celosamente sus ahorros en una lata de café durante décadas, creyendo ingenuamente que algún día esos ahorros les darían seguridad a todos. Su bolsa de lona rasgada, la misma que había usado para mudarse a esa casa hace 15 años, cuando enviudó, se llenó rápidamente con lo esencial, algunas prendas que había remendado tantas veces que más hilo que tela original. Medicamentos para la artritis que la mantenían funcional, un cepillo para el cabello que había pertenecido a su madre y que había sobrevivido a 3 generaciones de mujeres fuertes. Sus dedos rozaron los álbumes de fotos que documentaban una vida entera, de alegrías y tristezas compartidas, pero los dejó sobre la cómoda como testimonios silenciosos de un pasado que parecía haberse desvanecido en humo. Solo tomó 2 cosas de valor sentimental: la bufanda que Ben le había regalado el año anterior para su cumpleaños 72, tejida en lana barata, pero decorada con flores dibujadas a mano en marcadores de colores que él había tomado prestados de la escuela. Cada flor era imperfecta pero hermosa, cada color elegido con el cuidado que solo un niño puede poner en un regalo para alguien que ama incondicionalmente. La segunda cosa fue el rosario, que nunca dejaba de acompañarla, las cuentas de madera gastadas por décadas de oraciones, susurradas de peticiones por la salud y felicidad de su familia, de agradecimientos por pequeñas bendiciones cotidianas que ahora parecían haber sido ilusiones. Michael reapareció en el pasillo cuando faltaban 5 minutos para la hora límite que había impuesto su impaciencia palpable como electricidad estática en el aire. ¿Ya terminaste?, preguntó como si Ruth fuera una empleada de limpieza que había tardado demasiado en completar una tarea simple. «El taxi está esperando afuera». Ruth se preguntó cuándo había llamado al taxi, si había estado tan seguro de su decisión, que ya había hecho los arreglos antes de confrontarla, o si simplemente quería asegurarse de que ella desapareciera de su vista lo más rápido posible.
¿A dónde se supone que vaya?, preguntó Ruth, su voz apenas un susurro cargado de incredulidad y terror genuino. Era una pregunta práctica pero también existencial, después de 72 años de vida dedicados principalmente a cuidar a otros. No tenía idea de cómo comenzar a cuidarse a sí misma en un mundo que parecía haberse vuelto hostil overnight. «Eso no es mi problema», respondió Michael con la casualidad de quien discute el clima. «Deberías haber pensado en eso antes de convertirte en una carga». Sus palabras eran balas dirigidas al corazón de toda madre que alguna vez había temido convertirse en un estorbo para sus hijos, toda mujer mayor que había tenido pesadillas sobre terminar sola y abandonada después de una vida de servicio y sacrificio. Ruth salió a la noche fría de Chicago con pasos inciertos, cada uno alejándola más de la única vida que conocía. Cada pisada sobre el concreto helado sonando como el tic-tac de un reloj que marcaba el final de una era. El viento de noviembre cortaba a través de su abrigo gastado como cuchillos helados, penetrando hasta sus huesos con una crueldad que rivalizaba con las palabras de su hijo. Sus manos temblaban no solo por el frío, sino por el shock de encontrarse de repente sin hogar, sin familia, sin propósito, como un barco cortado de su ancla en medio de una tormenta. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido final que resonó en su alma como el eco de una tumba sellándose. No hubo despedidas, no hubo abrazos, no hubo promesas de mantenerse en contacto. Solo el sonido de cerraduras girando y cortinas. Cerrándose, el sonido de una familia borrándola de su existencia con la eficiencia fría de cirujanos removiendo un tumor. Caminó sin rumbo durante horas por las calles familiares que de repente parecían territorio enemigo. Las luces de las ventanas ajenas brillaban como estrellas inalcanzables, cada una representando una familia, un hogar, una pertenencia que ella ya no tenía. Los restaurantes donde había llevado a Ben a comer helado, las tiendas donde había comprado regalos de cumpleaños para Michael, el parque donde había empujado columpios durante años, todo parecía burlarse de ella con recuerdos de una felicidad que ahora se revelaba haber sido frágil como el vidrio. Sus piernas, debilitadas por la artritis y la edad, finalmente se negaron a sostenerla más. Se desplomó en el banco de una parada de autobús bajo una lámpara de la calle que parpadeaba intermitentemente, creando sombras danzantes que parecían fantasmas burlándose de su desgracia. Su cuerpo se sacudía violentamente por los escalofríos, que eran tanto físicos como emocionales, sus ojos fijos en el concreto agrietado bajo sus pies, como si las respuestas a su situación pudieran encontrarse escritas en esas grietas que el tiempo y el clima habían creado. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente comenzaron a fluir, mezclándose con la escarcha que se formaba en sus mejillas y cayendo sobre la bufanda de Ben como gotas de lluvia sobre flores dibujadas por un niño. Cada lágrima llevaba consigo años de dolor acumulado, no solo de esa noche, sino de meses, de sentirse no deseada, de comentarios cortantes, de miradas de desdén, de la erosión gradual de su dignidad, hasta que se había convertido en una sombra de la mujer fuerte que una vez había sido. Fue allí, en ese momento de desesperación absoluta, donde Linda la encontró. Una vieja amiga de la iglesia metodista de la calle Elm, alguien a quien no había visto en años, pero cuyo rostro bondadoso reconoció inmediatamente, a pesar de la oscuridad y sus ojos hinchados por las lágrimas. Linda había estado regresando de trabajar el turno nocturno en el hospital donde trabajaba como enfermera, cuando vio la figura solitaria en el banco y algo en su postura le resultó familiar. Ruth Morrison, ¿eres tú? Linda dejó escapar un grito ahogado de sorpresa.
y horror al reconocer a su vieja amiga en circunstancias tan terribles. «Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas?». Sus palabras salieron cargadas de preocupación genuina, una calidez humana que Ruth había olvidado que existía en el mundo como el primer rayo de sol después de una noche interminable. Ruth intentó hablar, pero las palabras se habían congelado en su garganta junto con todo lo demás en esa noche despiadada. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua, pero solo salían sonidos entrecortados que podrían haber sido palabras o sollozos o ambos. El shock de la gentileza después de horas de crueldad la había dejado sin habla, como si hubiera olvidado que las personas podían dirigirse a ella con bondad. «No importa, no tienes que explicar nada ahora», dijo Linda quitándose inmediatamente su propia bufanda tejida en lana azul y envolviéndola alrededor de los hombros temblorosos de Ruth, con movimientos maternales que hablaban de años de cuidar a otros. «Vienes a casa conmigo, ahora mismo». No era una sugerencia, sino una declaración firme, pronunciada con la certeza de quien entiende que hay momentos en la vida cuando la humanidad básica exige acción inmediata, cuando las preguntas pueden esperar, pero el cuidado no. Linda ayudó a Ruth a levantarse del banco, sosteniéndola con fuerza cuando sus piernas temblaron amenazando con fallar nuevamente. «Mi auto está aquí mismo», murmuró gentilmente guiándola hacia un Honda Civic viejo, pero limpio, que estaba estacionado bajo otra lámpara de la calle. «Todo va a estar bien, te lo prometo». Eran palabras simples pero dichas con tal convicción que Ruth casi pudo creerlas. La casa de Linda era pequeña y modesta, una construcción de los años 50 con pintura descascarada en las paredes exteriores y un calentador que funcionaba a medias, pero estaba impregnada de una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, de familia, nietos sonrientes, momentos de alegría capturados en el tiempo. Había plantas en cada ventana, libros apilados en mesas auxiliares, una manta de ganchillo sobre el sofá que hablaba de noches tranquilas y comodidad casera. Linda no hizo preguntas esa primera noche. Simplemente alimentó a Ruth con sopa de pollo casera que había estado cocinando lentamente en una olla de cocción lenta, le dio una manta suave que olía a suavizante, de telas y lavanda, y la instaló en un pequeño dormitorio de huéspedes que tenía una ventana que daba al jardín trasero. «Duerme todo lo que necesites», le dijo apagando la luz, pero dejando la puerta entreabierta, como se hace con los niños que tienen miedo a la oscuridad. Ruth no durmió esa primera noche. Se quedó despierta mirando por la ventana hacia el jardín de Linda, donde la luz de la luna iluminaba rosales que claramente habían sido cuidados con amor durante años. Era un jardín modesto pero hermoso, el tipo de jardín que ella siempre había soñado tener, pero nunca había podido permitirse en los apartamentos pequeños donde había vivido antes de mudarse con Michael. Algo sobre la vista de esas rosas, sobreviviendo al frío del invierno que se aproximaba, le dio una pequeña chispa de esperanza de que ella también podría sobrevivir esto. Los días se convirtieron en semanas y Ruth permaneció en un silencio que era tanto protector como sanador. Se movía por la pequeña casa como una sombra gentil, ayudando en las tareas domésticas con movimientos automáticos que hablaban de décadas de práctica, pero sin pronunciar más que monosílabos necesarios cuando Linda le hacía preguntas básicas sobre comida o comodidad. Linda respetaba ese silencio, entendiendo instintivamente que el alma de Ruth necesitaba tiempo para procesar la traición y comenzar el lento proceso de sanar heridas que iban más profundas que cualquier corte físico. Gradualmente, Ruth comenzó a encontrar ritmos pequeños en esa nueva vida. Se levantaba temprano y preparaba café para Linda antes de que se fuera al hospital, un gesto pequeño,
pero significativo de gratitud. Cuidaba las plantas de la casa con la misma devoción que una vez había puesto en cuidar a su familia, hablándoles en susurros, como si fueran niños que necesitaban aliento. Cocinaba cenas simples que tenían el sabor del hogar, no porque Linda se lo pidiera, sino porque cocinar para alguien que apreciaba sus esfuerzos le devolvía un sentido de propósito que había perdido. Una noche, exactamente 3 semanas después de haber llegado a casa de Linda, mientras estaban sentadas bajo la luz dorada de una lámpara de mesa que creaba círculos cálidos en la oscuridad del salón, Ruth finalmente encontró la fuerza para susurrar la verdad que había guardado durante décadas como un secreto precioso y peligroso. Las palabras habían estado creciendo dentro de ella como una planta que necesitaba luz solar, y esa noche, con Linda leyendo tranquilamente un libro de enfermería, mientras Ruth tejía una bufanda nueva con lana que Linda había comprado sin preguntar, finalmente brotaron. «Nunca se lo he dicho a nadie», comenzó Ruth, su voz tan frágil como el papel de seda tan suave que Linda tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharla. «Pero ahorré, durante décadas, trabajando como costurera los fines de semana, cuidando niños de los vecinos por las tardes, vendiendo pasteles caseros en la feria de la iglesia». Linda cerró su libro lentamente sin hacer ruido, ofreciendo toda su atención sin presionar, saltándome comidas para que Michael pudiera tener segundos cuando era adolescente, comprando mi ropa en tiendas de segunda mano para que él pudiera tener ropa nueva para la escuela, trabajando turnos dobles cuando él quería ir a campamentos de verano con sus amigos. Cada confesión era como sacar espinas de una herida profunda, doloroso, pero necesario para el proceso de curación. Incluso recibí una herencia de mi padre cuando murió hace 10 años. Era más de lo que jamás esperé. Él había estado ahorrando toda su vida también viviendo en esa casita pequeña, comiendo frijoles y arroz para dejarnos algo a mis hermanos y a mí. Ruth hizo una pausa, sus dedos trabajando nerviosamente con la lana, mientras reunía coraje para decir las palabras, que cambiarían todo. Nunca la toqué, ni un centavo. La puse en el banco y la dejé crecer pensando que algún día Michael podría necesitarla para la Universidad de Ben, o para una emergencia médica, o para comprar una casa más grande. Linda la miraba con asombro creciente, comenzando a entender la magnitud de lo que Ruth estaba revelando. «Tengo $2.150.000», dijo Ruth, finalmente, la cifra cayendo en el silencio de la habitación, como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de shock que se expandieron, hasta llenar cada rincón del espacio. «Y nunca le daré ni un centavo a mi hijo». Las palabras salieron sin amargura, sino con una determinación tranquila que sorprendió incluso a ella misma, como si al hablar en voz alta su decisión se hubiera vuelto real e irrevocable. Linda se quedó en silencio durante largos minutos, procesando esta revelación que recontextualizaba completamente todo lo que sabía sobre la situación de Ruth. No era solo una mujer mayor abandonada por su familia, era una mujer mayor adinerada que había sido abandonada por su familia precisamente porque no sabían de su riqueza. La ironía era tan cruel que era casi cómica si no fuera tan devastadoramente triste. «Ruth», dijo Linda finalmente, su voz cargada de una emoción que podría haber sido ira en nombre de su amiga, «¿por qué nunca les dijiste?». Era una pregunta obvia, pero una que necesitaba ser hecha. «Porque quería que me amaran por lo que soy, no por lo que tengo», respondió Ruth con una simplicidad que contenía décadas de sabiduría dolorosa. «Quería saber que mi valor para ellos no dependía de mi cuenta bancaria. Quería que mi nieto aprendiera que el amor no se compra, que la familia no es un negocio.
Sus palabras eran un manifiesto sobre el amor verdadero versus el interés egoísta, una lección que había aprendido de la manera más dolorosa posible. Linda no pidió ni un centavo, ni siquiera sugirió que Ruth compartiera su riqueza. En 1900, en lugar de eso, simplemente se levantó de su silla, se sentó en el sofá junto a Ruth y tomó las manos arrugadas de su amiga entre las suyas, ofreciéndole el apoyo silencioso que solo una verdadera amistad puede brindar. «Tienes razón», murmuró, «y me siento honrada de que confíes en mí con esto». En ese momento, Ruth comprendió la diferencia fundamental entre quienes la amaban por lo que tenía y quienes la valoraban por lo que era como persona. Esa noche marcó un punto de inflexión en la recuperación emocional de Ruth. Había nombrado su dolor, había reconocido su valor y había encontrado a alguien que la veía como un ser humano completo y valioso, independientemente de sus circunstancias financieras. Por primera vez en meses, durmió profundamente sin pesadillas sobre ser una carga o sin valor. Los días que siguieron trajeron una transformación gradual, pero notable en Ruth. Comenzó a caminar erguida nuevamente, a sonreír cuando Linda llegaba a casa del trabajo a hacer planes pequeños para el día siguiente. La herida de la traición de Michael seguía doloriendo, pero había comenzado a sanar alrededor de los bordes, como todas las heridas cuando son cuidadas adecuadamente. Fue durante una de esas caminatas matutinas que se había vuelto parte de su rutina de recuperación, que Ruth pasó por el hogar de ancianos Golden Years en la avenida Michigan. El edificio de ladrillo rojo había visto días mejores. La pintura se descascaraba, algunas ventanas tenían grietas reparadas con cinta adhesiva y el pequeño jardín frontal estaba lleno de malezas y plantas muertas. Pero lo que la detuvo en seco no fue el estado del edificio, sino la escena que vio a través de una ventana del primer piso. Ancianos sentados en sillas de ruedas frente a una televisión que no funcionaba correctamente, la imagen saltando y distorsionándose cada pocos segundos. Algunos dormitaban en sillas incómodas que claramente habían visto décadas de uso. Otros miraban por ventanas sucias hacia el jardín descuidado, con expresiones de resignación que Ruth reconoció porque había visto la misma expresión en su propio espejo durante los últimos meses en casa de Michael. Una enfermera joven que no podía tener más de 25 años corría entre los residentes con una expresión de estrés que hablaba de estar abrumada y con poco personal. Ruth la vio intentar alimentar a 3 residentes diferentes casi simultáneamente, claramente haciendo lo mejor que podía con recursos insuficientes. Era una escena que tocó algo profundo en el corazón de Ruth, algo que había estado dormido desde la noche que la echaron de casa. Esa tarde Ruth llamó al banco donde había mantenido sus ahorros durante décadas, un edificio imponente en el centro de Chicago, donde había hecho fila pacientemente cada mes para depositar sus pequeños ahorros como una hormiga preparándose para el invierno. Habló con el mismo gerente, señor Harrison, que había manejado la cuenta de su padre, y ahora manejaba la suya un hombre mayor con gafas que siempre la había tratado con cortesía profesional, sin saber la magnitud de lo que guardaba en sus bóvedas. «Quiero hacer una donación anónima», le dijo su voz más firme de lo que había sido en meses, «al hogar de ancianos Golden Years. Para renovaciones, equipos nuevos, personal adicional, lo que necesiten para cuidar adecuadamente a sus residentes». El señor Harrison, que había visto muchas cosas en sus 40 años en la banca, se quedó sin palabras cuando Ruth especificó la cantidad que quería donar. «Señora Morrison», dijo finalmente, esto es extraordinariamente generoso. ¿Está segura?» Su preocupación era genuina. Había visto a personas mayores hacer donaciones impulsivas, de las que luego se arrepentían.
Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió Ruth. Pero debe ser completamente anónima. No quiero reconocimiento, no quiero placas con mi nombre, no quiero ceremonias. Solo quiero que esas personas reciban el cuidado y la dignidad que merecen. Era una decisión que había brotado de su propio dolor, de su comprensión, de lo que significaba ser vista como desechable, como una carga, en lugar de como un ser humano valioso. La transformación del hogar Golden Years fue gradual, pero dramática. Nuevas camas reemplazaron a las viejas que crujían y se hundían. La calefacción fue reparada, las ventanas fueron reemplazadas, las paredes fueron pintadas en colores cálidos que hacían que los espacios se sintieran más como hogares que como instituciones. Se contrató personal adicional, incluyendo una terapista ocupacional y un trabajador social especializado en cuidado geriátrico. Pero la corona de las mejoras fue el jardín que Ruth había insistido en incluir en las renovaciones. El jardín se convirtió en un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad, con senderos pavimentados, accesibles para sillas de ruedas, bancos, colocados estratégicamente bajo árboles de sombra y macizos de flores que florecían en rotación durante todo el año. Había un pequeño invernadero donde los residentes podían cultivar hierbas y vegetales, y una fuente en el centro que proporcionaba el sonido relajante del agua corriente. Era exactamente el tipo de espacio que Ruth había soñado tener durante años, y ahora podía dárselo a personas que lo necesitaban tanto como ella. 3 meses después de comenzar las donaciones, Ruth tomó una decisión que sorprendió incluso a Linda. «Quiero mudarme allí», anunció una mañana mientras desayunaban juntas en la pequeña cocina de Linda. No como alguien que necesita cuidado, sino como alguien que quiere ser parte de esa comunidad. Linda casi se atragantó con su café. «Ruth, tú no necesitas cuidado asistido. Estás perfectamente capaz de vivir independientemente». «No es sobre lo que necesito», explicó Ruth pacientemente. «Es sobre dónde puedo ser más útil, dónde puedo marcar una diferencia real en las vidas de otras personas». Había pasado semanas observando el hogar desde la distancia, viendo cómo los residentes interactuaban entre ellos, notando quiénes parecían solitarios, quiénes necesitaban ayuda extra, quiénes tenían talentos o conocimientos que no estaban siendo utilizados. Puedo enseñar costura. Muchas de esas mujeres saben técnicas que se están perdiendo y hay jóvenes en el personal que podrían aprender. Puedo ayudar con la correspondencia para quienes tienen problemas con la artritis. Puedo leer libros en voz alta para quienes tienen problemas de vista. Cada razón que daba revelaba cómo había estado pensando cuidadosamente sobre esto, no como un escape, sino como una misión. Ruth se mudó al hogar Golden Years en una tarde soleada de primavera, llevando consigo las pocas pertenencias que había rescatado de su vida anterior, más algunas cosas nuevas que había comprado, una máquina de coser portátil, una colección de libros de audio y suficiente lana y tela para enseñar a cualquiera que estuviera interesado. Se presentó simplemente como Ruth Morrison, una nueva residente que quería contribuir a la comunidad, sin revelar su papel como la benefactora anónima que había transformado el lugar. Su habitación era pequeña, pero cómoda, con una ventana que daba directamente al jardín que había ayudado a crear. Tenía espacio suficiente para sus cosas, una silla cómoda junto a la ventana donde podía leer y coser, y lo más importante, una puerta que siempre podía mantener abierta para que otros supieran que eran bienvenidos. Los primeros días fueron de observación y ajuste. Ruth se despertaba cada mañana con el canto de los pájaros que habían llegado al jardín, se vestía cuidadosamente y salía a caminar por los pasillos para conocer a sus nuevos vecinos. Había Margaret, de 85 años,
que había sido profesora de inglés y tenía una memoria increíble para la poesía, pero ya no podía escribir debido a la artritis severa. Estaba Frank, un veterano de la Guerra de Corea, que sabía más sobre historia militar que cualquier libro, pero rara vez tenía alguien con quien compartir sus conocimientos. Había Dorothy, que había sido costurera profesional durante 50 años, pero había perdido la vista y creía que sus días de crear belleza habían terminado. Ruth comenzó lentamente ofreciendo ayuda pequeña donde veía necesidad. Escribió cartas que Margaret dictaba a sus nietos lejanos. Escuchó historias de guerra de Frank con la atención respetuosa de alguien que entiende el valor de preservar la historia y convenció a Dorothy de que enseñara técnicas de costura por tacto, guiando las manos de otros, mientras Ruth manejaba las partes que requerían vista. Sus mañanas se llenaron de propósito y sus tardes de compañía genuina. Comenzó un círculo de lectura donde leía novelas en voz alta para un grupo de residentes que se reunían en el salón principal después del almuerzo. Organizó noches de costura donde enseñaba técnicas básicas a miembros del personal joven que estaban interesados en aprender habilidades tradicionales. Los fines de semana trabajaba en el jardín con cualquiera que pudiera y quisiera ayudar, creando un espacio donde residentes en sillas de ruedas podían cuidar plantas en mesas elevadas diseñadas especialmente para ellos. Por primera vez, en 1900 años, Ruth se despertaba cada mañana con expectativa en lugar de temor. Las personas la saludaban por su nombre cuando entraba a una habitación, no con la tolerancia resignada de quien aguanta una presencia no deseada, sino con la sonrisa genuina de quienes verdaderamente apreciaban su compañía. No era la sonrisa forzada que había aprendido a reconocer en casa de Michael, sino la expresión cálida de personas que habían encontrado en ella una amiga, una maestra, una compañera en el viaje de envejecer con dignidad. Sus días se estructuraron alrededor del dar y recibir del intercambio genuino entre personas que se valoraban mutuamente. Cada puntada que enseñaba, cada historia que escuchaba, cada flor que plantaba, se convertía en una afirmación de su valor como ser humano. Ya no era la mujer que estorbaba en la cocina de su hijo, sino alguien cuya presencia era genuinamente buscada y apreciada. Los meses pasaron como páginas de un libro bien escrito cada día, trayendo pequeñas alegrías y satisfacciones. Ruth estableció tradiciones tardes de té donde los residentes compartían historias de sus juventudes, clases de jardinería, donde enseñaba sobre diferentes plantas y sus cuidados y sesiones de escritura, donde ayudaba a otros a documentar sus memorias para que sus familias pudieran conservarlas. El personal comenzó a depender de ella para más que solo actividades. Cuando llegaban residentes nuevos que estaban asustados o confundidos, Ruth era quien los acompañaba en sus primeros días, explicándoles las rutinas, presentándoles a otros residentes, ayudándoles a encontrar su lugar en la comunidad. Se había convertido en una especie de embajadora no oficial, un puente entre el personal profesional y los residentes que necesitaban el tipo de comprensión que solo viene de la experiencia vivida. Y entonces, exactamente un año después de 1900, esa noche fría, cuando fue expulsada de su hogar en una tarde de noviembre que era crujiente pero soleada, Michael apareció en el hogar Golden Years. Los rumores habían corrido por toda la ciudad como fuego en pastizal seco durante meses. La gente susurraba en los supermercados, en las iglesias, en las cafeterías, sobre la misteriosa millonaria que había transformado el hogar de ancianos. Especulaban sobre su identidad y sus motivos, creando teorías elaboradas sobre quién podría tener tanto dinero y tanta generosidad para donar anónimamente. La verdad había comenzado a filtrarse lentamente.
Un empleado del banco había mencionado algo a su esposa sobre una donación extraordinaria de una señora mayor. La esposa se lo había contado a su hermana, quien trabajaba en el departamento de servicios sociales de la ciudad. Los rumores crecieron y se distorsionaron en el teléfono humano de una ciudad pequeña, pero eventualmente llegaron a oídos de alguien que conocía a Michael Morrison y sabía que su madre había desaparecido misteriosamente el año anterior. Cuando Michael finalmente ató los cabos, una mujer mayor, la cantidad correcta de dinero, el momento de las donaciones que coincidía con la desaparición de su madre, su rostro se puso blanco como papel. El peso de su error se asentó sobre él, como una losa de concreto aplastando cualquier justificación que hubiera construido para sus acciones. Se apresuró hacia el hogar de ancianos, arrastrando a Sandra detrás de él, ambos, con la urgencia desesperada de personas que han descubierto que cometieron un error colosal que podría costarles más de lo que jamás imaginaron. Ruth estaba en el jardín cuando llegaron arrodillada entre los macizos de flores silvestres que había plantado en primavera y que ahora florecían en una explosión de colores otoñales. Sus manos más fuertes ahora, después de meses de trabajo en el jardín, podaban gentilmente los tallos con la misma paciencia y cuidado que una vez había puesto en criar a su hijo. Llevaba un sombrero de paja que una de las residentes le había tejido y su ropa era simple, pero limpia y cómoda. El sol de la tarde creaba un halo dorado alrededor de su figura, y por un momento Michael se quedó sin aliento al ver a su madre, no como la carga que había imaginado, sino como la mujer digna y fuerte que siempre había sido, pero que él había sido demasiado ciego para ver. «Mamá», dijo su voz, quebrándose en la primera sílaba como si la palabra fuera demasiado grande para su garganta. «Necesitamos hablar». Las palabras salieron cargadas de una urgencia que no podía ocultar, mezclada con algo que podría haber sido arrepentimiento si hubiera llegado un año antes, cuando todavía podría haber importado. Ruth no levantó la vista inmediatamente. Sus manos continuaron su trabajo entre las flores, cada movimiento deliberado y sereno, como si Michael fuera simplemente otro visitante cuya presencia no alteraba el ritmo pacífico de su día. Cuando finalmente se incorporó, lo hizo con una gracia que Michael no recordaba haber notado antes, como si el año de paz y propósito le hubiera devuelto una dignidad que él había ayudado a erosionar sin darse cuenta. «No sabía», balbuceó Michael, las palabras tropezando unas con otras en su prisa por salir, como si la velocidad pudiera de alguna manera borrar un año de abandono. «Cometí un error terrible. Las cosas están difíciles para nosotros. Estamos luchando financieramente». Era una admisión patética y calculada, diseñada para despertar simpatía más que para expresar verdadero arrepentimiento. Ruth se sacudió la tierra de la falda con movimientos pausados y finalmente lo miró directamente a los ojos por primera vez en un año. Su mirada era calmada, pero firme como la superficie de un lago profundo que refleja el cielo, pero oculta corrientes poderosas debajo. «¿Un error?», preguntó su voz tan serena que resultaba más devastadora que cualquier grito. «Me echaste a la calle como basura en una noche de invierno. No sabíamos que tenías dinero. Si hubiéramos sabido…», comenzó Michael, pero Ruth lo interrumpió con un gesto silencioso de su mano que llevaba más autoridad que cualquier grito. «¿Y si no lo hubiera tenido?», preguntó cada palabra pesada con un año de reflexión y claridad dolorosa. «¿Estarías aquí todavía? ¿O mi valor se volvió real de repente ahora que escuchaste que tengo dinero?» La pregunta colgó en el aire como una espada de Damocles, exponiendo la verdad cruel de su visita con una precisión quirúrgica. Michael apartó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su madre, que lo veían con una claridad que él no podía tolerar. Sandra
permaneció en silencio detrás de él, su rostro enrojecido por la vergüenza de ser vista tan claramente por lo que era, una mujer que había manipulado a su esposo para deshacerse de lo que veía como un obstáculo para su comodidad. Dejé ese dinero a personas que vieron mi valor cuando no tenía nada, continuó Ruth, cada palabra medida y deliberada, como si hubiera estado ensayando este momento durante meses. A quienes me dieron dignidad cuando tú me diste silencio y desprecio. Era una declaración simple pero devastadora, un resumen perfecto de todo lo que había aprendido sobre el amor verdadero versus el interés egoísta. Pero soy tu hijo, protestó Michael débilmente, aferrándose al único argumento que le quedaba, como si el accidente de la biología pudiera borrar un año de crueldad calculada. Y Ben es mi nieto, respondió Ruth, su voz suavizándose por primera vez desde que había comenzado la conversación, y él es la única razón por la que aún rezo por ti cada noche. En esas palabras había tanto amor como dolor, la complejidad de una madre que no puede dejar de amar incluso cuando el amor ha sido traicionado de la manera más fundamental. Como si hubiera sido convocado por la mención de su nombre, Ben apareció desde detrás del edificio donde había estado explorando los jardines mientras sus padres hablaban. Llevaba en sus manos un dibujo nuevo, obviamente hecho recientemente, porque la tinta aún estaba húmeda en algunos lugares. Al ver a su abuela, su rostro se iluminó con una alegría pura que contrastaba dramáticamente con la tensión que emanaba de sus padres. «¡Abuela!», gritó corriendo hacia ella con los brazos extendidos sin importarle la tierra en sus rodillas o las miradas de advertencia de sus padres. «Terminé el dibujo del jardín. Mira todas las flores que dibujé», se lanzó a sus brazos con la confianza absoluta de un niño que sabe que será recibido con amor incondicional. Ruth lo abrazó fuertemente sus brazos, temblando no por la edad, sino por la emoción de sostener nuevamente al único miembro de su familia que la había amado sin condiciones. Sus manos acariciaron suavemente el cabello del niño mientras examinaba su dibujo, una representación detallada del jardín donde estaban parados completa con figuras de ancianos sonrientes cuidando plantas y pájaros volando sobre sus cabezas. «Es hermoso, mi amor», murmuró contra su oído, su voz espesa con lágrimas que se negaba a derramar frente a Michael. «Puedo ver que has estado practicando. Cada flor está perfecta». Michael los observaba desde la distancia, olvidado, avergonzado, pequeño como un intruso en un momento que ya no le pertenecía. «Ven», dijo Ruth gentilmente, sosteniéndolo a la distancia de un brazo para poder mirarlo a los ojos. «Algún día todo este dinero del que están hablando tus padres será tuyo, pero no para que puedas comprar cosas». El niño la miró con confusión inocente, no entendiendo completamente las implicaciones financieras, pero sintiendo el peso de la seriedad en las palabras de su abuela. «Quiero que recuerdes siempre lo que realmente importa: la bondad, la gratitud, el amor verdadero. El dinero no significa nada sin esas cosas. Es solo papel y números en una computadora». Sus palabras eran una lección de vida destilada en términos que un niño de 10 años podía comenzar a entender. El niño asintió lentamente con la solemnidad de alguien que sabe que está recibiendo algo importante, incluso si no entiende completamente qué es. «Como cuando tú me haces sentir especial, solo porque soy yo», preguntó con la claridad sorprendente que a veces tienen los niños para ir directo al corazón de las cosas complejas. «Exactamente como eso», confirmó Ruth, sonriendo a través de las lágrimas que finalmente había permitido que fluyeran. «Así es como la familia debería funcionar siempre». Luego se dirigió a Michael con una mirada que contenía décadas de sabiduría dolorosa. «Tuviste tu oportunidad de ser una familia real. Elegiste el orgullo sobre el amor, el dinero sobre la humanidad.
Elegiste ver una carga donde deberías haber visto a la mujer que sacrificó todo por ti. Su voz era firme, pero no cruel como la de un juez, pronunciando una sentencia que era tanto justa como final. Pero yo elijo la paz por encima de la amargura. Elijo perdonarte porque cargar el odio solo me lastimaría a mí. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas puedan volver a ser como eran. Se dio la vuelta hacia el edificio, indicando claramente que la conversación había terminado. Michael se quedó parado en el jardín, viendo alejarse a su madre y su hijo, tomados de la mano Ben, mostrándole entusiasmadamente diferentes flores mientras caminaban. Era una imagen de paz e intimidad, de la cual él había sido excluido por sus propias acciones, y el peso de esa exclusión se asentó sobre él como una manta pesada. Esa tarde, mientras Ruth ayudaba a servir la cena en el comedor principal del hogar, rodeada de residentes que la saludaban con sonrisas genuinas y personal, que había llegado a considerarla parte de la familia, del lugar, uno de los residentes más antiguos, un hombre llamado George, que había sido contador durante 40 años, le hizo una pregunta que había estado formulándose durante meses. Ruth, dijo su voz temblando ligeramente con la edad, pero sus ojos brillando con curiosidad sincera. ¿Por qué nos ayudas tanto? ¿Por qué elegiste gastar tu tiempo y tu energía en nosotros? Era una pregunta que otros habían querido hacer, pero no se habían atrevido, temiendo que la respuesta pudiera romper el hechizo de bondad que Ruth había traído a sus vidas. Ruth se detuvo en el proceso de servir puré de papas, el cucharón suspendido en el aire, mientras consideraba cómo responder. Alrededor de la mesa, las conversaciones se silenciaron gradualmente, mientras otros residentes se inclinaban para escuchar su respuesta. Era uno de esos momentos que se sienten ceremoniales sin haber sido planeados, cuando una simple pregunta abre la puerta a una verdad más profunda. Porque cuando el mundo me dijo que no valía nada, comenzó Ruth, su voz clara y firme, ustedes me demostraron que sí valía. Miró alrededor de la mesa, sus ojos encontrándose con cada rostro arrugado, cada par de ojos que la miraban con atención y afecto. Me dieron un propósito cuando pensé que ya no tenía ninguno. Me dieron una familia cuando la mía me abandonó. Continuó sirviendo, pero sus palabras continuaron fluyendo como si hubieran estado esperando durante meses para ser dichas. Cada sonrisa que me dan, cada historia que comparten, cada momento de alegría que creamos juntos, me recuerda que el valor de una persona no se mide por lo que otros piensan de ella, sino por el amor que puede dar y recibir. George asintió lentamente, lágrimas formándose en sus ojos, que habían visto casi un siglo de vida. Tú nos has dado más de lo que jamás podrías saber, murmuró. No solo el edificio bonito y las cosas nuevas, sino la sensación de que todavía importamos. En ese momento, bajo la luz dorada del comedor que ella había ayudado a renovar, rodeada por el sonido de conversaciones animadas y risas genuinas, Ruth experimentó algo que no había sentido en años, la sensación profunda y satisfactoria de estar exactamente donde pertenecía. No era solo que hubiera encontrado un lugar para vivir, había encontrado un lugar donde podía florecer, donde su presencia hacía una diferencia real en las vidas de otros. Más tarde, esa noche, mientras se preparaba para dormir en su pequeña habitación con vista al jardín, Ruth reflexionó sobre el año extraordinario que había pasado. Había comenzado con la traición más profunda que había experimentado, había continuado con la desesperación y el abandono, pero había florecido en algo hermoso y significativo. Se había transformado de víctima en benefactora de carga en 1900, tesoro de alguien que necesitaba cuidado, en alguien que proporcionaba cuidado.
Al mirar por su ventana hacia el jardín iluminado por la luna donde las flores que había plantado se balanceaban suavemente en la brisa nocturna, Ruth comprendió que su historia no era realmente sobre el dinero que tenía o incluso sobre la traición que había sufrido. Era sobre la capacidad del espíritu humano para transformar el dolor en propósito, para convertir la pérdida en ganancia para otros, para encontrar familia donde menos se espera. Se quedó dormida esa noche, no como una mujer que había sobrevivido a una traición, sino como una mujer que había triunfado sobre ella, que había tomado lo peor que la vida le había dado y lo había transformado en algo hermoso. En sus sueños, caminaba por jardines infinitos, donde cada flor representaba una vida que había tocado cada sonrisa, una conexión que había forjado cada momento de paz, una victoria sobre aquellos que habían tratado de hacerla sentir sin valor. La historia de Ruth Morrison se había convertido en algo más grande que una historia personal de sufrimiento y redención. Se había convertido en un testimonio del poder transformador, del amor verdadero, de la diferencia entre quienes ven valor en otros y quienes solo ven utilidad, de la capacidad humana para crear familia y hogar en los lugares más inesperados. Y en las noches silenciosas que siguieron, cuando los residentes del hogar, Golden Years, se contaban historias unos a otros antes de dormir, a menudo hablaban de la mujer que había llegado a ellos como un ángel disfrazado que les había enseñado que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para encontrar propósito, para crear amor, donde antes solo había vacío. La habían echado como si no fuera nada, pero había regresado con un corazón más rico que el oro. El mundo podría olvidar lo que tenías, pero nunca olvidaría cómo amaste. ¿Has experimentado alguna vez, o conoces a alguien que haya experimentado, el dolor de sentirse no valorado por su propia familia? Responde esta pregunta comentando en los comentarios. Felicidades, dale like y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Nos vemos.